Hola a todas y todos. En este caso, en este video, vamos a ver cómo se aplica la ley de Snell en el pasaje de los pulsos a través de la fibra óptica. En el caso de la fibra óptica, valga la redundancia, nosotros tenemos dos interfaces. Una interfaz aire-núcleo, este sería el núcleo de la fibra, formada por sílice o puede ser una aleación entre sílice y plástico para hacerla más barata. Y tenemos una interfaz núcleo cubierta. Cada uno va a tener sus distintos índices de refracción. En el caso del aire, en 0 siempre es igual a 1 o se toma igual a 1. También lo que definimos en la interfaz aire-núcleo, un cono de aceptación. Ese cono de aceptación tiene un ángulo que forma con el límite del cono con el eje de la fibra, y ese ángulo se llama ángulo de entrada o ángulo de aceptación. De tal manera que si el ángulo, de tal manera de que si el rayo que viene del aire está dentro del cono de aceptación, va a formar con la interfaz cubierta al núcleo un ángulo θ1 que va a ser mayor que el θ crítico. Por lo tanto, va a formar con la normal un θ2'. Ese θ1' va a ser igual a θ2' porque se produce reflexión total interna. Si nosotros comparamos con lo visto en el video anterior, estaríamos en este caso. Es decir, el ángulo que viene del aire está dentro del cono de aceptación, sigue su trayectoria hasta chocar con la cubierta, con la interfaz núcleo cubierta, y forma con la normal un θ1. Como ese ángulo es mayor que el θ crítico, entonces el ángulo se refleja formando un θ2', y entonces θ1' es igual a θ2'. En el caso de que el ángulo está en el límite del cono de aceptación o en el límite del ángulo de entrada, se va a formar, va a seguir su trayectoria dentro de la fibra, y cuando intercepte la interfaz cubierta núcleo, va a formar con la normal un ángulo de θ crítico. Por lo tanto, se va a producir una reflexión que va a tener la dirección de la misma interfaz cubierta al núcleo. Y el ángulo que va a formar con la normal va a ser 90 grados. Entonces, refiriéndonos al video anterior, estaríamos en este caso. Por último, si el rayo se produce en el aire, pero incide en la cubierta, en la interfaz aire-núcleo, va a formar un ángulo θ1 con la normal y se va a refractar. θ2 va a ser el ángulo de refracción y θ1 va a ser el ángulo de incidencia. Estaríamos en todo caso, siguiendo el video anterior, estaríamos en este caso. Lo que yo tengo que lograr en la fibra óptica es que el ángulo, todos los rayos reflejados estén dentro del cono de aceptación. De esta forma, todos los pulsos lumínicos van a tener reflexión total interna. De tener una refracción, eso involucra que el pulso lumínico se tenga que volver a retransmitir, porque es dato que no llega al receptor. O es un dato menos para poder armar todo un mensaje que llega al receptor. Porque estos son bits, esos bits que son pulsos voltajes, un voltaje alto, 0 ausencia de voltaje, se traduce en pulsos lumínicos. Entonces, si ese pulso se refracta, se va a tener que volver a transmitir aumentando el tráfico de la fibra. Por ende, lo que se quiere transmitir, lo que se quiere lograr es que todos los pulsos lumínicos tengan una reflexión total interna. Esto es muy útil porque la fibra óptica se caracteriza por lograr grandes distancias, y una característica fundamental es
que es inmune al ruido térmico o también llamado ruido blanco. Este ruido es producido por ondas electromagnéticas que en el caso del cobre es más vulnerable. Entonces, de esta forma, es decir, teniendo una buena distribución de los rayos, es decir, que todos los rayos estén dentro del cono de aceptación, dentro o sea, no superen el ángulo de entrada, vamos a tener una buena performance en la fibra. Gracias por escucharme.